Vamos a empezar entonces este programa con una entrevista con el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, señor Gutiérrez. Mario, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. Igualmente. Bien, ustedes han presentado una serie de informes en la Defensoría del Pueblo, quiero decir, a lo largo de todo este tiempo sobre distintos asuntos que tienen que ver desde con la situación de los privados de libertad, con el retorno de las personas peruanos que están en el exterior y que en esta situación querían volver al país, en fin, con la salubridad de los mercados, y de todo eso quería preguntarle, pero primero quería mencionarle aquello en lo que ha incidido hoy día nuevamente el ministro de Defensa, y que es la opinión que tiene él de que debe extenderse el toque de queda. El toque de queda, de todas maneras, suprime algunas libertades públicas, la libertad de circulación entre determinadas horas. ¿Qué impresión tiene la Defensoría del Pueblo de esta idea de extenderlo? ¿Le parece que hace falta? ¿Se justifica, digamos, la puesta en suspenso de este derecho ciudadano? Mario, primero quisiera muy brevemente señalar que los estados de emergencia forman parte de los regímenes de excepción, necesariamente limitan derechos. Limitan derechos como el libre tránsito, la inviolabilidad de domicilio, el derecho de reunión. Pero este estado de excepción ha sido tan largo y además tan inédito que no solamente ha recortado esos derechos, también ha limitado el derecho a la salud, aunque parezca paradójico, porque sucede que personas que estaban, digamos, con enfermedades críticas no han podido atenderse. Por ejemplo, alguien que tenía cáncer y vivía en Ica no ha podido viajar a Lima, o incluso estando en Lima, o personas que han estado con otro tipo de enfermedades han visto limitados el acceso a la salud por las enormes limitaciones que tiene nuestro sistema de salud, que todos sabemos perfectamente que está en crisis. Pero no es el único derecho que se ha limitado. También, por ejemplo, el derecho al trabajo. Solo en Lima, ya él me precisará o me corregirá, pero entiendo que solo en Lima llegamos a cerca de 2 millones de perdidos. Y entonces, esto ha sido realmente durísimo. Y no hay que perder de vista que en este momento estamos viviendo una situación de anormalidad inconstitucional. El tribunal, la Corte Interamericana, la Defensoría del Pueblo, en numerosas ocasiones se han pronunciado, prefiero solo este contexto, sino en otros, respecto de la limitación que debe tener en el tiempo este tipo de regímenes. Porque como estamos diciendo, ya limitan derechos severamente. Por otro lado, cuando se decretan estos regímenes, no basta con que no hemos logrado alcanzar, digamos, la meseta. De acuerdo a todas las instituciones que garantizan derechos a las que me he referido, debe motivarse de manera objetiva, porque al tomar usted esta decisión está afectando otros derechos. Entonces usted tiene que explicarle al país por qué adopta usted esta medida, por qué estas y no otras, no simplemente de una manera genérica, ambigua. Entonces, llegado a este punto y habiendo cumplido 100 días, necesitamos ahora razones, motivos, fundamentos basados en datos. Ya no es suficiente simplemente declarar o decretar. Por lo tanto, esto es lo primero que quisiera decir para luego responder la pregunta que usted me hace. Por favor. Sí, sobre el toque de queda específicamente. Sí, concretamente. En realidad, ¿cuál es el fundamento
para esa medida. Porque déjeme decirle que el Ejecutivo, ni ningún poder de un Estado constituido o constitucional, puede adoptar actos inmotivados. Ni el Poder Judicial puede dar resoluciones inmotivadas, ni el Congreso, ni el Ejecutivo. Tendría que explicarnos en base a qué datos puede lanzarse esa afirmación y limitar derechos, porque con esa decisión se van a limitar derechos. Entonces, sí, cuando nos revelen esos datos objetivos, podremos nosotros, en base a eso, dar una opinión. Pero de entrada le digo que ya esto ha sido excesivamente largo, y si no hay objetivamente información que nos conduzcan, que nos lleven a ese tipo de decisiones, no podemos continuar en esta situación. Es decir, con la información a la vista, salvo que aparezcan datos que nosotros no conocemos y que el gobierno debería proveer, ¿le parece a usted que no tendría que extenderse el toque de queda? Es lo que estoy entendiendo. Sí, y además en todo orden de cosas, ¿ah? Sí, ya no, sí, claro. Por favor. Sí. El punto es este: toda limitación de derechos supone una explicación y supone una limitación en el tiempo. Sí, claro. Hemos entendido. Bien, mencionaba yo al principio de la entrevista una serie de informes sobre asuntos, la verdad, muy importantes, de lo que ha ocurrido a propósito de ellos durante estos 100 días. Podríamos mencionar el punto de vista o lo que ha establecido y detectado la Defensoría del Pueblo sobre salubridad en los mercados, sobre privados de libertad y retorno al Perú de las personas que se encontraban o se encuentran todavía afuera y quieren regresar, lógicamente, a su país. Bien, si hacemos un balance, sí, diríamos que el Perú, el gobierno tomó decisiones acertadas, oportunas y con el coraje que se necesitaba en su momento. Sin embargo, luego de la toma de esas decisiones, esto no ha venido acompañado con una capacidad de previsión, de organización, de gestión para poder evitar determinadas situaciones. En el tema de los penales, hemos reaccionado casi 60 días después, llegamos tarde, y se generó todo un conjunto de afectación de derechos. Sobre estos temas, como usted bien ha señalado, nosotros presentamos diversos informes, y no solamente la Defensoría, otras instituciones que forman parte del Consejo de Estado. Igual con el oxígeno, para hablar de un tema que todavía sigue siendo un problema. Sí. Ahí también nos faltó previsión, capacidad de organización en los mercados, en el transporte, y lo que ha quedado claramente evidenciado es que hay un déficit de gestión pública, un claro déficit de gestión pública. No solamente en el gobierno central, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Somos archipiélagos, no tenemos capacidad, somos un archipiélago, no tenemos capacidad de articular. Entonces esto se ha puesto, como digo, en evidencia. Si a esto le sumamos el hecho de que en un primer momento el Estado también reaccionó bien porque entendió que este no era un tema solo del Ejecutivo, este es un tema que nos implica, nos involucra a todos, y por eso que la Defensoría planteó la necesidad de que se constituya el Consejo de Estado y que se reúna periódicamente. Desafortunadamente hace más de 2 meses o cerca de 2 meses que no se concretan estas reuniones, se revela ahí un cierto aislacionismo, se aísla un poco el Ejecutivo, porque no solamente debió convocar a los demás poderes, también debió convocar a la sociedad civil. En esto tiene mucho que hacer, mucho que aportar la sociedad civil, las propias empresas, desde luego, porque esto, como digo, nos involucra a todos. Entonces, en un balance, diría que se han tomado decisiones y se siguen tomando también decisiones importantes, eficientes desde el punto de vista de la oportunidad, pero luego
hay una suerte de declinamiento, de déficit ya en la implementación, en la previsión, en la articulación de los pasos conducentes a llevarnos a solucionar los distintos problemas al que nos enfrenta esta pandemia. Entonces, el balance es un déficit enorme en el Estado, la falta de articular a los demás órganos que conforman el Estado, pero también a la sociedad civil. Sí, entendemos. Ese es un diagnóstico general que, digamos, describe la situación en todos los ítems, o en casi todos, me imagino, acerca de los cuales ustedes han elaborado informes. Pero yo le preguntaba específicamente por algunos de ellos. Le preguntaba por la salubridad de los mercados, los privados de libertad. Usted ha abordado esa materia en su anterior respuesta, y también por los peruanos que quieren retornar. Sí, por ejemplo, en un primer momento, ya que usted me habla del derecho al retorno, sí. Hubo bastante resistencia en distintos niveles, porque desde luego había incertidumbre y había miedo, y la Defensoría, creo que no pasaron ni 10 días o 15 que apenas se aprobó la declaratoria de emergencia sanitaria para sacar este informe denominado Derecho al Retorno. Y el gobierno reaccionó bien, porque armó todo un plan y han venido ya más de, entiendo, 12.000 peruanos que estaban en el exterior. Aún hay varios miles que están fuera, pero no solamente hizo eso, además destinó presupuesto para que puedan estar en determinados lugares y les asignó determinado monto, porque evidentemente no podían venir todos los peruanos que estaban en el exterior de golpe y porrazo. Nosotros entendíamos esto perfectamente, pero era importante organizarlo. En ese punto, por ejemplo, el Ejecutivo reaccionó y acompañó las recomendaciones que hizo la Defensoría del Pueblo. Parecida fue la propuesta que nosotros hicimos respecto de la movilidad interna. Así como había derecho a regresar del exterior a el país, también había derecho de regresar, si usted estaba en Lima, regresar a su, digamos, lugar de origen, si vive usted en provincia. Allí, por ejemplo, no se reaccionó con la misma velocidad. Y tuvimos este problema, y en parte aún tenemos, de los caminantes o la movilidad interna. Entonces, de nuevo, el problema de buenas decisiones y a veces falta de capacidad para organizar estos temas. Igual ha pasado en los penales. En los penales, como le dije, se demoraron cerca de 60 días y creo que a la fecha no llegamos ni siquiera a 5.000 personas que o personas limitadas de libertad que han sido excarcelados. Ahí el problema tal vez se ha solucionado de una manera, digamos, natural, por decirlo de algún modo, porque en los penales se han contagiado, esta es una hipótesis, por supuesto, no lo tenemos comprobado, se han contagiado tantos que ya hay una especie de inmunidad de rebaño dentro del penal. Entonces ya por eso en algunos penales ya no vemos tan crítica o grave la situación, pero ahí se pierde de vista que hay más de 10.000 funcionarios del INPE que también están implicados porque trabajan ahí y sus propias familias. Entonces no hay que bajar la guardia, ahí también hay que continuar realizando las tareas o las recomendaciones que ha hecho la Defensoría, y de nuevo, no solo la Defensoría, sino varias otras instituciones, desde la sociedad civil y del propio Estado, entre ellos el Poder Judicial. Bien, y en lo que concierne a los mercados y a la situación de la salud en los mercados, que también fue un problema desde el principio y que se atendió tarde. Bueno, allí en realidad la previsión debió darse de los gobiernos locales. Porque son los gobiernos locales quienes mayoritariamente administran o regulan la organización y función de los mercados. Repito, no es un tema solo del Ejecutivo. Aquí hay responsabilidades de los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Allí faltó también previsión, porque tarde o temprano se iban a golpear los mercados y iba a ser una fuente de contagio, como en efecto se ha hecho.
De nuevo se han dado respuestas tardías, algunas como más eficientes que otras, pero ahí el problema aún no se ha solucionado. El problema puede todavía agravarse, escalar. Las soluciones van a tener que irse construyendo desafortunadamente en el camino, porque los déficits de infraestructura que tenemos son enormes, la falta de agua, los espacios, los distanciamientos. Luchamos contra un virus muy insidioso, pero además con muchas limitaciones, no solamente en capacidad de gestión pública, sino también de infraestructura. Y hay un problema de ese tipo en varios mercados. Lo que usted describe entonces es reacciones iniciales atinadas, que requerían coraje y se adoptaron, y luego déficit en la gestión o en la administración de esas decisiones. ¿Esa situación de déficit en la administración y en la gestión de esas decisiones ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿O usted ve, digamos, un bajo continuo al respecto desde que empezó la emergencia y hasta el día 100? Yo diría que esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Los déficits, la falta de capacidades técnicas profesionales que existen en los gobiernos locales, gobiernos regionales y en el propio gobierno central, no es que de la noche a la mañana va a hacer un giro de 180 grados. Que se ha aprendido, se ha aprendido. Que se está corrigiendo es cierto también, pero tal vez eso no alcanza. Y por eso la posición de la Defensoría del Pueblo es que hay que involucrar a la sociedad civil. Por eso es importante que el Ejecutivo informe, es decir, explique las razones e involucre a las empresas, a las organizaciones sociales, a la sociedad en general, porque más de la mitad de esta batalla, de esta lucha, se gana con la sociedad civil. Entonces, va a irse mejorando esas capacidades de gestión probablemente, hasta un determinado límite, porque eso tiene otras implicancias que seguramente sería en este momento un poco largo desarrollarlas. Pero nosotros somos convencidos que más de la mitad del partido lo gana la sociedad civil, y la tarea del Ejecutivo es revelar información. Por ejemplo, la Defensoría ha sacado un mapa del oxígeno. Debería haber un mapa COVID, un mapa general del número de camas, de las zonas más peligrosas, del oxígeno, donde hay posibilidad de prestación de servicios de salud y donde no hay. Y tome usted su decisión. Los ciudadanos ya no van a poder continuar en esta situación de confinamiento. Pero usted tiene que darle la información como Estado, la información suficiente para que ellos tomen sus decisiones respecto de cómo es que se van a conducir. Ya la visión, digamos, paternalista de yo me voy a encargar de tu salud, de yo te voy a cuidar, no alcanza, porque además, repito, el Estado no tiene capacidad de gestión pública. Esa es nuestra realidad. Tenemos que hacerle frente a esa realidad, a la realidad del COVID, pero también a la realidad que no tenemos capacidad de gestión pública. Por lo tanto, lo único que puedo dar y debo dar en este momento es información, desde luego todo lo demás. Pero tengo que dar información y no asumir una posición paternalista. Ustedes mencionan en los informes permanentemente el asunto de la transparencia. ¿Es a esa transparencia que se refieren? ¿A la transparencia de la información que tiene que poner a disposición de la ciudadanía el Estado y el gobierno en particular? ¿O se refieren a la transparencia en las decisiones de gobierno en cuanto a que no se distingue, digamos, no solamente el razonamiento, sino la forma como se ha procedido? Nosotros nos referimos a todo tipo de transparencia, a todo tipo de información. La información que sirve de motivo o razón para la toma de decisión, la información que el ciudadano necesita para poder conducirse, pero también la información en la propia gestión, la transparencia para que haya un escrutinio público y para evitar la corrupción. Es decir, la transparencia en todas sus expresiones, porque en estados de emergencia, en situaciones de limitación de derechos, es donde más transparencia se necesita. Claro, así es.
Muy bien, muchas gracias al defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, por esta entrevista. Buenas noches, vamos a ir a una pausa y regresamos.